Allí, entonces, nació el primer templo, que permaneció en pie durante 500 años, desde Salomón, hasta que fueron a parar todos los reyes a Babilonia. Y fue Samuel el que dijo que le dolía su corazón de haber creado el reino. Y le dolió en su corazón: me arrepiento de haberlos hecho. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 6. Y los mandó a parar a Babilonia. Tenía el poder para hacerlo, un profeta. Y fueron a parar allá. Pasaron 70 años y ahora la bestia subiría del desierto. La reconstrucción del templo, a lo que le llamaban la bestia. Algunos no saben eso, no saben qué es la bestia. Y piden madera al rey para la reconstrucción del templo de Jerusalén y vienen por el desierto con guardias armados para poder reconstruir. Edra y Nehemías. Y va diciendo los nombres de los que reconstruyeron tal parte de la muralla, tal parte del templo y así. Hay registros de eso. No vamos a entrar en tanto detalle, solamente vamos a ir al punto. Y otra vez, si no tenía la marca de la bestia, que era el denario, no se podía negociar. Y los denarios los cambiaban los cambistas, las cajas de cambio, de distintas monedas, de distintas partes que venían a Jerusalén, cambiaban su dinero por denario. Y nadie podía comprar ni vender sino el que tuviera la marca de la bestia. Y su número eran 666, lo que costaba un denario por el cambio. Era bastante alto el porcentaje. Sí. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre, es contable. Y su número es 666. Han especulado mucho con eso. Sí, sí. Que Hay una teníamos el cantidad 666 de... en la frente, ¿no? Si eran denarios. Y que llevaba la imagen del César. Por eso Jesús les dijo: ¿es lícito, le preguntó a Jesús, dar tributo a César? ¿Qué dices tú? Al César lo del César, a Dios lo de Dios. Está muy separado el dinero de la adoración a Dios, que es con agradecimiento. Y Dios no les cobra. El César sí. Pues lo hubiera dicho así, no quedaría el enigma del 666. Pero como tenía esa aflicción de querer saber, muy curioso, había que ser como niño, curioso, que se mete en todo, hurga todo, revuelven todos los niños, ¿sí? Había que ser, y eso lo entendí, me puse a hurgar la Biblia por todos lados, cosa de entender, y me di cuenta que Dios no le ponía los nombres a los profetas en la profecía, a los personajes, con el nombre que le habían puesto sus padres, eran títulos. Sí, son títulos. Jacob, el que suplanta. Eso es. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de muchedumbre de gente. Isaac, risa, alegría de su madre. Y eso me llamó la atención y empecé a buscar por los títulos y encontré que realmente no le ponía los nombres a los personajes en la profecía que a futuro nacerían y llevarían el nombre
que le puso su padre. Dios le puso el nombre a Jesús, que quiere decir Salvador. Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa? Salvador porque le dice en San Lucas 21, 20 al 24, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de gente, sabed que su destrucción ha llegado, el que esté en Judea huya a los montes, arranque, y los que están fuera de ella no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas respecto a esta ciudad. Y serán llevados cautivos a todas las naciones hasta que los tiempos de los gentiles que predicarán el Evangelio a todo el mundo en un plazo de 2000 años, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, porque ya todo el mundo tendría la Biblia en todos los idiomas escrita. Y después de eso, ¿qué? Viene el pacto eterno, el pacto del arco iris de Génesis 9, después del diluvio. Porque el diluvio era un diluvio de enseñanza que cubriría el mundo entero con el Evangelio. Y el arca de mi cuerpo en la cruz. ¿En la cruz? Sí. Y que entran las 7 iglesias de Asia y la iglesia romana, según Génesis capítulo 7, entran los 7 parejas de animales limpios, y de los animales que no eran limpios, porque eran idólatras, entraría la iglesia católica. Por eso los ortodoxos no tienen santo, son una iconografía nomás, un icono del rostro de Cristo, pero los católicos no, tenían muchos santos. Y por eso le llaman que no eran limpios, significa que no estaban sanos. Limpio significa sano. Sí. ¿De dónde? Del alma. Sí. Bueno, pero también hay que considerar Éxodo 19:6. El ángel Gabriel le dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y como la Iglesia Católica tiene más de 365 santos en el misal y en el calendario gregoriano, que es el calendario de uso común, ahí salen todos los santos que levantó la Iglesia Católica para que fuera una nación de sacerdotes y gente santa. Y recién en el año 1929, vino a ser una ciudad, el Sí, Estado Vaticano. Claro. Y después, en 1948, vino a existir el Estado de Israel. Sí. Entonces tenemos que el Estado de Israel es de Dios y el Estado Vaticano de Gabriel, porque Gabriel es el Señor de la ley. Así es, mira. Entonces hay que tener las cosas claras para no andar hablando barbaridades como que se sabe. El ego humano, que cree que el saber le da estatus, le da... es una torpeza eso, porque Dios le revela sus palabras a los humildes. Y la humildad del corazón. Quiere decir que no hay ego ahí. Pero, en fin, Jesús lo conoce como el carpintero de Nazaret. Él trabajaba la madera. La madera había madera muy blanda, dúctil y maleable, y otras duras como el pedernal, como el cornoco. Y había madera que para donde la cepille quedaba peluda, quedaba así como por la punta, había que encerarla para que bajara los pelos. Así son los contradictores. Nunca se dan a la razón, siempre soberbio. Y por eso él sabía que si se pillaba para allá la madera tenía vetas encontradas, quedaba peluda, quedaba con astilla. No quedaba otra cosa que encerarla y suavizarla con cera de abeja.
la única manera de hacer entender a los rebeldes. Pero le llamó rebelde a las iglesias de Asia porque Ah, le costó mucho aceptar el cristianismo. ¿Mm? Y se lo dijo a Ezequiel en el capítulo 2. La casa de Israel no te querrá escuchar porque no me quiere oír a mí. sí. Y mandó al amado a que le escribiera el Apocalipsis para ellos. La revelación de Jesucristo a las 10 tribus que estaban perdidas y estaban en las 7 ciudades de Asia. Y el que lo sabía era Gabriel. Y se lo dice al amado: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia, a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea, le nombra las 7. Sí. Y él sabía dónde estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban en esas 7 ciudades. Y Cristo no lo sabía. Y había venido a ellos, a la oveja perdida de la casa de Israel, que eran las 10 tribus que se habían apartado de la casa de David y de la casa de Leví, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes estaban pegados a los reyes, y los reyes pegados a los sacerdotes, hasta ahora. Y los otros eran el piojio, el pueblo, ¿ah? La rotá. Entonces, que no eran nobles, ni sacerdotes tampoco. Pero eran los más útiles, y de ahí obtenían las ganancias. Claro. Siempre. Entonces, le dice: ¿qué parte tenemos con la casa de David? Y el nieto de David le dice: ninguno. Ponerse con David. Entonces se rebelaron y le dijeron: David, provee para tu casa. ¿Ah? Y se fueron. Se apartaron. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los cuales vino las 10 tribus que se apartaron. Estuvieron en Egipto como esclavos, estuvieron en Babilonia, estuvieron en distintas partes. Y los faraones lo llevan de un lado a otro como pueblo, como clase trabajadora. Y Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel dice que era obstinada de corazón y no escuchaban a nadie. Entonces le envió el Apocalipsis con 49 visiones proféticas, que era lo más difícil que había, Sí. Es lo más y difícil. como profecía. Sí. Envió al Espíritu Santo de Cristo, no al Espíritu Santo de Dios. Porque un espíritu aparte significa Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Cristo era el ángel que asesoraba a Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios era el Verbo, ¿ah? El que le dio las leyes en el Sinaí, el que anduvo con ellos, hasta le edificaron un templo. Moisés le levantó un tabernáculo. Y aunque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Sí. pero el Dios de Israel sí. Entonces la palabra Dios ya le queda al ser humano muy difícil, muy misteriosa, no lo puede entender. Y Gabriel mismo le dice a Moisés: yo soy el Dios de Jetro, tu padre, tu suegro, que es lo mismo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que recibió Jacob cuando fue ungido por rey en Jerusalén, allá en Ramá. Y en la casa de Isaí